Empezamos. Muy bien. Bien, clase. Buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que ustedes vean y escuchen esta charla. Estamos en nuestra clase 423 de literatura popular e historia latinoamericana. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a una invitada muy especial, a la profesora, doctora Rosario Hall, ¿no? Que de hecho es profesora de nuestra universidad, aquí en nuestro departamento. Y bueno, quise invitarla porque sé que conoce muy bien sobre nuestro tema, lo ha trabajado, así que ella nos estará hablando brevemente sobre el tema y también sobre algunos autores, autoras de este género del que, bueno, ella va a ahondar. Profesora, doctora Hall, ¿no? Si me permite, la puedo tutear. Como no, por supuesto, por supuesto. Gracias, muy bien. Bueno, gracias por compartir este rato con ustedes, con nosotros, con nuestra clase. ¿Podría darnos usted o puedes tú darnos alguna introducción breve tuya? Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a doctor Pereira o Rodrigo, como ya nos tuteamos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta clase, con mucho gusto. Y bueno, muchas gracias a los estudiantes también por interesarse pues en estos temas tan interesantes, sobre todo esta literatura que denominamos novela testimonial, ¿no? Tengo entendido que ustedes van a leer algo sobre Rigoberta Menchú y bueno, es una muy buena introducción a este género, aunque también debo decirles, Rodrigo, que de acuerdo con muchos críticos, ¿verdad? Entre ellos Renato Prada Oropesa, él dice que, bueno, que este género testimonial no es un género nuevo que empiece realmente en los 80 o en los 90 y que empieces exclusivamente presentándonos situaciones políticas y de guerra en Centroamérica, sino que él lo extiende y va más allá y él propone que mucha de la literatura en este continente, en el continente latinoamericano, una de las aportaciones más importantes de Latinoamérica a la literatura en español es precisamente el género testimonial y este crítico Prada Oropesa empieza a considerar, fíjate, comienza a considerar las crónicas de la conquista, porque dice que precisamente son documentos testimoniales, ¿no? En este caso es de una conquista y bueno, él considera que esta historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, pues que bueno, puede ser como digamos, el proto testimonio, ¿no? Obviamente que después ya podemos ver, si nos ponemos con ese lente, ¿verdad? De tratar de ver cómo ha evolucionado este género dentro de las letras latinoamericanas, pues bueno, podemos ver también que en el siglo XIX, ¿verdad? El Periquillo Sarmiento, por ejemplo, también es una novela testimonial, puesto que igual que la picaresca, ¿verdad? Que nos heredan los españoles, la literatura peninsular, nos hereda este género que llamamos picaresca, que a su vez los peninsulares lo heredan de los alemanes, ¿no? Que con el Bildungsroman, ¿no? Esta especie de biografía
o autobiografía. Entonces, es un género que, bueno, que ha sido muy prolífico en Latinoamérica y bueno, que, por ejemplo, una de las novelas testimoniales, o si tus alumnos están interesados, también hay otra novela muy interesante de Cuba que se llama Biografía de un cimarrón, ¿verdad? Y esta es una novela de 1996 y bueno, esta no es una autobiografía, pero es una biografía en el sentido de que un esclavo cimarrón, ¿verdad? Cimarrón eran los esclavos que huían de sus señores, ¿verdad? Entonces se les consideraba cimarrones. Entonces, este esclavo que se escapa, de pronto le cuenta la historia a este, digamos, escritor, ¿verdad? Manzano, y Manzano escribe entonces la historia de este esclavo que se escapa. Entonces, eso ya es otro tipo de testimonio, ¿no? Ya no estamos hablando de una conquista, no estamos hablando de una biografía del siglo XIX, pero sí que estamos conectando nuevamente con una situación social y política, ¿no? Que es el esclavismo en Latinoamérica y en este caso en Cuba. Obviamente, después el gran, digamos, boom es la novela testimonial o el diálogo testimonial de Rigoberta Menchú, esta indígena que es activista, ¿verdad? Que también su testimonio va a estar ligado pues a estas luchas de clases sociales en el siglo XX, ahí en los años 80, ¿verdad? Y entonces ella le va a narrar su historia a Elizabeth Burgos, ¿no? Esto es en 1982, es cuando sale este testimonio al mundo y es precisamente eso, otra vez, una persona está contando su vida, en este caso a un escritor y en este caso es a la periodista Elizabeth Burgos. Y lo que cuenta pues Menchú es toda su experiencia y su vida y sus batallas en la vida como indígena, sus familiares que son obligados a unirse al ejército de Guatemala en contra de su propia voluntad, porque, bueno, ellos si hubieran querido luchar, hubieran luchado por el pueblo y no por el poder que los tenía oprimidos, ¿no? Después, la otra novela muy interesante, testimonial también, pues es Hasta no verte, Jesús mío, que es una novela de testimonial, donde también otra mujer, en este caso una mujer mexicana, que cuenta su vida a la escritora Elena Poniatowska y le cuenta su vida. La mujer se llama Jesús Palancares y resulta que la vida de esta mujer recorre, digamos, hace el recorrido social y político de México desde los tiempos de la Revolución hasta los años convulsivos de los 60, donde tenemos todas estas demostraciones estudiantiles en el 68, que culminan en el 68, ¿verdad? Pero ya en estos testimonios de Jesús Palancares podemos ver cómo también se menciona, antes de que sucedan
los acontecimientos de 1968, la masacre de Tlatelolco, pues ya ella también reconoce y nos hace partícipe de estos movimientos estudiantiles que pues no surgen de un día para otro, sino que ya llevan años formándose, ¿no? Pero una cosa muy interesante que yo creo que les va a llamar mucho a ustedes, estudiantes, es que si ponemos atención sobre todo a la historia de Rigoberta Menchú, que es lo que ustedes van a estar leyendo, y con mucha razón, hay un patrón, ¿no? Y ese patrón es que siempre una mujer sin voz, por fin habla. Y una escritora, también mujer, logra darle voz, ¿no? A estas mujeres. Pero pues es un entrampamiento también, ¿no? Dentro del género del testimonio, si nos ponemos a pensar en ello, ¿no? O sea, aquí ya tenemos que pensar en cuestiones de subalternidad, es decir, los que estamos abajo y los que están arriba, ¿no? Y quién da voz a quién, son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? A ver, vamos a considerar esta pregunta. A ver, Elizabeth Burgos es una periodista venezolana, ¿no? Que sabe escribir y leer, pudo acceder a una educación universitaria y bueno, en ese momento era una periodista muy importante, sigue siendo, y pues le da voz a una mujer digamos, que es totalmente lo opuesto de ella, ¿no? Y si vemos lo mismo sucede con Elena Poniatowska, que es una periodista consagrada, es una escritora consagrada. Si seguimos indagando en eso, nos damos cuenta que también Elena Poniatowska es una mujer que pertenece a la clase alta, ¿no? Que también le da voz a una subalterna, decimos, ¿no? Entonces aquí ya pues se combinan dos géneros realmente, una teoría postcolonial, ¿no? Donde se critica la balanza de poderes, ¿no? Que es lo que se tiene que comentar también en la literatura. Y en su momento todo el mundo estuvo muy contento, ¿no? Y dijeron, qué bueno que estas mujeres, mira, le dan voz a estas mujeres que de otra forma no hubieran tenido voz. Se me olvidó otra, Rodrigo, ¿te acuerdas de esta señora también de Bolivia? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Una minera. Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, ¿no? También es otro testimonio, en este caso de Bolivia. Esta mujer es activista igual que Rigoberta Menchú y le cuenta su vida a otra mujer europea, blanca, y también que está en una posición de poder, dándole voz a esta subalterna, ¿no? Me gusta mucho que hayas traído la idea, o que nos hayas recordado la idea de la importancia de este grupo social que a lo mejor no consideraríamos importante, me atrevo a decirlo de esta forma, ¿no? Pero que tienen una voz, y es una voz importante. Nuestro curso se llama Literatura Popular precisamente por eso, porque creo que es importante escuchar la voz de estos textos quizá a veces desconocidos. A lo mejor el texto de Rigoberta Menchú, o el que dices tú de Domitila. De Domitila, de Poniatowska, etcétera,
los conocemos ahora, pero hay muchos textos más que quizá no son oídos. Escuchábamos al principio de nuestro curso, la primera semana, una lista de canciones populares, ¿no? Donde los estudiantes podían escucharlas, a veces canciones incluso de rock, ¿no? Pero que tienen dan un testimonio, es una protesta. Por ejemplo, aquella canción, te acordarás, de Charly García, Los dinosaurios, ¿no? Los Así como dinosaurios no. van a desaparecer. Quizá antes de este curso los estudiantes la escuchaban, bueno, como el ritmo, la música, podría gustarles o no, pero ahora tiene un sentido más profundo esa letra, ¿no? Estos textos de igual manera tienen un sentido más fuerte, ¿no? Más pesado, más importante. Durante los años 70, 80, no, bueno, desde mucho antes, pero en particular esos años, Centroamérica se vio muy golpeada por guerrillas, por cuestiones políticas, por influencia de otros, ¿no? Los Otras contras. Ujú. contras, sí, pero afortunadamente tenemos personas que estaban muy al pendiente de saber escuchar. Y de hecho, habrá hoy día muchos textos que igual hasta desconocidos, ¿no? Que no se han escrito todavía, pero que estamos al pendiente. Algo que yo les pedí a los estudiantes, muchos de ellos, no todos obviamente, tienen raíces en Centroamérica, en México, quizá en Latinoamérica, en Sudamérica. Y les pedía que buscaran o pidieran incluso a sus familias, a familiares, amigos, ¿no? Que les contaran si ellos se acuerdan de lo que sucedió durante los 80, los 90, para que dieran también su propio testimonio, ¿verdad? ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Es importante o no? Bueno, yo creo que pues tenemos que conocer la historia para, como dicen, es muy trillado, ¿no? Para no repetirla. Pero sobre todo, en mi opinión personal, creo que también en un país como Estados Unidos tenemos que saber nuestra historia. Estoy hablando de literatura, de historia misma, de cultura popular, de alta cultura, pues porque es nuestro, sobre todo para los hispanos, es nuestro legado, ¿no? Es nuestro legado cultural que nos da valor como personas, como individuos, ¿no? Entonces, me alegro mucho que estén teniendo esta clase porque no solamente están logrando dos cosas, o sea, así de una manera pues muy concentrada, ¿no? Que no solamente es rescatar esas historias, como ya decimos, de estas mujeres que en algún momento no hubieran tenido voz, pero también al mismo tiempo pues podemos ver y empezar a poner atención conforme estudiamos literatura de lo que te mencionaba, ¿no? De las estructuras de poder y quién da voz a quién y quién se beneficia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sí. Entonces, es algo muy bueno que están haciendo en la clase, rescatando estas historias, estos testimonios, pero al mismo tiempo poniendo la pregunta en la mesa, ¿no? ¿De dónde vienen esas historias? ¿Y por qué decimos que estas mujeres escritoras les están dando voz? ¿No? Muy bien, pues mira, quizá para finalizar de esta tan amena, tan agradable charla, ¿no? que nos has dado, nos has mencionado una lista de frases, de palabras, de vocabulario que a lo mejor no habíamos escuchado en clase, pero que me parece muy importante poner atención, ¿no? En principio yo no había mencionado la palabra o textos testimoniales, ¿no? El testimonio. Esa es una, entonces para que pongamos atención. Hablabas del subalterno. ¿Qué otras palabras? Si podrías decirnos cuáles son esas Sí, sí. palabras clave y alguna explicación breve por sobre esto para que pongamos atención
tanto Claro, los estudiantes. bueno, en la literatura, ya sin meternos en muchos problemas, podemos decir que en cuanto a términos literarios, ¿verdad? Este tipo de historias contadas, pues les llamamos testimonios, pues porque es alguien relatando algo que le pasó o que vivió y que considera importante, ¿no? Ese es el testimonio. Y después la subalternidad o el subalterno, pues son estas historias o estos testimonios, las personas mismas que han vivido estas historias, que viven fuera de la hegemonía, es decir, que están fuera de la sociedad, de alguna manera marginados, si quieres usar esa palabra, eso es subalternidad. Entonces, Rigoberta Menchú, este cimarrón del que nos habla el escritor cubano, el mismo Jacobo Timerman, que escribió su testimonio de estar en la cárcel en Argentina en los 80, pues también es una persona que está fuera de la hegemonía y por lo tanto es un subalterno, no tiene voz, no tiene lugar. O sea, todos estos son activistas, ¿me explico? Podríamos pensar en los desaparecidos. Sí, En claro. algo, Sí, bien, sí. porque vamos a ver también sobre esto. Sí. Zimmerman es uno que pudo haber desaparecido, pero bueno, logró sobrevivir y dio su testimonio. Y lo consideramos subalterno, pues porque no estaba de acuerdo con el régimen militar en Argentina que le tocó vivir. Entonces, En su momento también vamos a llegar al 68 en México. en México también. ¿Qué opinamos brevemente otra vez sobre los estudiantes también desaparecidos? Claro, Donde, pues ellos también serían considerados sujetos subalternos, pues porque estaban protestando y una persona que no tiene poder es otra definición de subalterno, es una persona que no tiene el poder de hacerse valer dentro de la sociedad, que no tiene un peso, su opinión o o sus actos, ¿no? Entonces, si vemos Rigoberta Menchú, pues era una persona subalterna porque no tenía, en su momento, no tenía el poder de decidir sobre su propia vida, ¿no? Entonces, es fascinante este género y gracias por permitirme usar estos términos. Yo sé que se oyen complicados, pero no, tienen esa explicación simple y qué bueno que nos ayudan a mejor entender los textos, ¿no? Y sobre todo a explicarnos a nosotros mismos los textos. los has presentado muy, muy bien. Nos has hablado nos has dado también una lista breve de nombres importantes a la que pondremos atención, en particular Rigoberta Menchú, que es a quien estudiamos ahora, pero también otra lista por ahí de nombres importantes, ¿no? Entonces vamos a poner atención a eso. Te agradezco muchísimo, Rosario, doctora Hall, ¿no? Que haya participado usted, que tú hayas participado en nuestra charla. Le digo también a los alumnos que pues, la doctora Hall es profesora aquí en nuestro departamento, así que cuando tengan ustedes, a pesar de que nuestra clase es en línea, pero sé que muchos de ustedes están aquí en el campus durante la semana. Si tienen alguna pregunta, no nada más mi oficina está disponible para ustedes, sino podrían pasar a la oficina de la doctora Hall, que con mucho gusto. Por supuesto, por supuesto. Su profesor y yo compartimos muchas lecturas, compartimos muchos proyectos y bueno, pues es así como se aprende, ¿no? Sobre todo en la universidad. Uno sobrevive en la universidad a través de la explicación que nos puede dar un compañero de clase o el profesor
o hacer nuestra propia investigación. Pero bueno, esto es lo que estamos tratando de hacer, de crear una comunidad académica. Y bueno, le doy las gracias al doctor Pereira, al doctor de su clase, porque son muy afortunados, porque me parece que hay pocos profesores que, bueno, como tú, Rodrigo, que se interesan tanto por los alumnos y bueno, estoy muy Es un grupo especial es un grupo especial, muchos y muy buenos comentarios que he tenido ya en las actividades que ya han entregado. Claro, ya me has dicho. Y bueno, pues me alegra que me hayas invitado a participar de tu comunidad académica con los estudiantes. Imagínate, un día de estos y dentro de 10 años y de esa clase sale otro profesor de español. Sí. Imagínate, ¿eh? Sí, esa es la... Sí, vale. Por allá los veremos dentro de algunos años también en una charla como esta, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias. Corto ahora la grabación. Sí. Bueno, que la pasen bien y que estén seguros con esto del huracán. Es cierto, sí. Sí. Cuídense, chicos, chicas, tranquilos, quédense en casa y cuidado con manejar para ustedes y aquellos que viven lejos del campus. Hasta pronto, chicos, nos vemos.